Tenemos que los jóvenes, la definición más aceptada es los 15 a 24 años de edad. Sin embargo, dependiendo de cada país, esta definición puede cambiar, principalmente dependiendo del tiempo de dependencia de los jóvenes, es decir, del tiempo que tardan en emanciparse del hogar o en ser independientes. En México, la definición más aceptada y también por parte de la Organización de las Naciones Unidas es de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, por ejemplo, el INJUVE, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, define a los jóvenes desde los 12 hasta los 29 años de edad, y hay países que incluso hasta los 34. Pero bueno, en este trabajo nos vamos a enfocar en los jóvenes de 15 a 24 años de edad, que es la definición más afectada, y tenemos que los jóvenes a nivel mundial siempre se han enfrentado a situaciones precarias de empleo, en donde la calidad del mismo es muy mala, y también se enfrentan a altas tasas de cambio en el trabajo, y un porcentaje alto de jóvenes son ninis, es decir, que no estudian ni trabajan. Sobre todo a nivel mundial, a partir del 2008, de la crisis del 2008-2009, las situaciones de los jóvenes empeoraron todavía más en el mercado laboral, y en el caso de México tenemos 20% de ninis, alrededor de 20% de ninis del 2005 hasta el 2015, lo que es un porcentaje muy elevado. También, bueno, en todo el mundo se ha encontrado que los jóvenes, principalmente de países industrializados, están más educados que antes, es decir, que cuentan con un mayor capital humano, pero sus condiciones de empleo no han mejorado. Esto ha sucedido en países desarrollados y en vías de desarrollo. También la introducción de nuevas tecnologías incrementan la demanda de trabajo calificado, lo que también ha tenido un impacto positivo en el reclutamiento de gente joven. Pero aún así hay gente que no es joven y también se ha adaptado a todos los cambios tecnológicos. Entonces los jóvenes en general, aunque tienen algunas ventajas, continúan rezagados en el mercado laboral. En América Latina, el desempleo juvenil en general duplica o triplica el de los adultos. En el caso de México, en el año 2015, por ejemplo, tenemos que el empleo de los jóvenes de 15 a 18 años triplica el de las tasas en general, y el de los 15 a 24 años duplica el desempleo general que hay en México. Es decir, que los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral mucho más difícil. Y a partir de la crisis 2008-2009, las condiciones del mercado laboral mexicano empeoran y van en picada, sin que para los más jóvenes se hayan recuperado hasta el 2015. También otra cuestión que marca el mercado laboral mexicano y de América Latina ha sido la inseguridad y la violencia, en donde muchos jóvenes actualmente, a falta de oportunidades tanto educativas como de empleo, pues han sido reclutadas por el crimen organizado, principalmente los jóvenes. Como comentaba el compañero en su ponencia anterior, pues el crimen organizado también ha captado a gran parte de los jóvenes mexicanos. El desempleo femenino es 1.4 veces mayor que el masculino en general en América Latina. Las mujeres se ven rezagadas en comparación a los hombres jóvenes en el mercado laboral, ya que a mismas capacidades, misma formación de capital humano, misma edad, etcétera, es decir, personas completamente iguales, solamente diferenciadas por el sexo, hombres o mujeres, las mujeres se ven mucho menos beneficiadas en el mercado laboral y tienen que prepararse muchísimo más en cuestiones educativas para lograr condiciones equiparables a las de los hombres en cuanto a salario, condiciones de empleo, seguridad, etcétera. Bueno, también una persona que está expuesta a una recesión entre los 18 y 25 años de edad, como ha ocurrido con los jóvenes actualmente, también es más propensa a creer que el éxito en la vida debe ser más por suerte que por trabajo. También los jóvenes en la actualidad que personalizan un poco más los problemas sociales, es decir, que las generaciones anteriores pensaban que el desempleo o la falta de oportunidades educativas, laborales, etcétera, se debían más a cuestiones externas, y los jóvenes creen que ahora se debe más a sus capacidades o a su personalidad o a muchas otras cosas, y además creen que en la vida ya el esfuerzo no es tan valorado como tener suerte, una amistad, una relación, etcétera.
También se ha visto que el mercado laboral en América Latina y en México principalmente se ve influido principalmente por las relaciones sociales, es decir, por una recomendación, por un amigo que provee del trabajo y no tanto por las capacidades en general. Pero sí siempre el capital humano y la formación ayuda mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, pero también en el de los hombres. La educación ha sido un factor importante que permite que las personas accedan a un mejor trabajo con mayor calidad. Los estudiantes también tienden muchísimo en América Latina a abandonar los estudios por cuestiones económicas. La gran mayoría de los jóvenes latinoamericanos abandonan la escuela, en una parte también por la baja calidad de la educación, pero en gran parte porque tienen que apoyar económicamente al hogar y también para su propio mantenimiento, y muchos jóvenes que estudian también trabajan, lo cual complica un poco más la situación del empleo y de la educación y la formación que puedan obtener los jóvenes. En América Latina también habían 1.2 millones de ninis entre el año 2000 y 2010. Y bueno, ya hablando específicamente de México, tenemos que la mayoría de los jóvenes no tienen contratos laborales ni seguridad social, sus ocupaciones no tienen nada que ver con lo que estudian, trabajan horas extras y obtienen ingresos muy bajos. Es decir, que aunque los jóvenes estén capacitados y cuenten con educación, la calidad del empleo cada vez es peor. Incluso los jóvenes que, por ejemplo, ingresaron en el 2005 al mercado laboral, se encontraban en mejores condiciones que los que ahora ingresan con las mismas edades en el 2015. Es decir, que la situación del mercado laboral mexicano ha empeorado, sobre todo para la población juvenil. La educación también es el factor que más afecta el estatus de la gente joven en el mercado laboral. Los factores relacionados con su origen social afectan en la misma magnitud. Se identifican 4 aspectos en los ninis: la percepción que tienen de ellos mismos, un poco lo que hablábamos de esta percepción actual de los jóvenes, la trayectoria de su vida, la identidad y metas de vida. Y sobre todo en los países que han sido más golpeados por el desempleo y por la falta de oportunidades, muchos jóvenes ninis se sienten ofendidos con esta clasificación, porque también se ha utilizado mucho en el discurso: pues es un nini, no estudia y no trabaja. Pero no se ve que estos jóvenes sí quieren estudiar y sí quieren trabajar, pero se les han negado las oportunidades. Entonces es una cuestión también muy importante al hablar de ninis. Ahora bien, en México es también sumamente determinante el estado de la república en el que se nace o se vive, ya que dependiendo si si las personas que nacen en Chihuahua, en DF o en Monterrey, en estados del norte principalmente y en la Ciudad de México, tienen mayores opciones de conformación de capital humano, es decir, de asistir a la escuela, de capacitarse en un oficio, etcétera. Mientras que los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, también Guerrero y Veracruz, se ven sumamente afectados porque los jóvenes de ahí tienen menores opciones, tanto de educación como de empleo. Entonces, en México el Estado determina mucho la situación de cada joven y, por supuesto, esto nos lleva a la emigración. Muchos jóvenes, como el mercado laboral mexicano no satisface ni las opciones de educación ni de empleo, muchos jóvenes se ven forzados a emigrar, principalmente a Estados Unidos y en segundo lugar a Canadá. Bien, después de ver un panorama de lo que dicen los principales autores sobre los estudios de las condiciones laborales de los jóvenes, tanto en el mundo como en América Latina y México, se ve que este mercado, o sea, este grupo juvenil es una parte importante de la población para migrar no solamente en México, sino todo el mundo. Y como dice uno de los estudiosos, Cornelius, de las migraciones, estas se dan por grupos sociales y se dan por regiones. Ustedes pueden observar que en México hay regiones particulares para los migrantes, como es Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, y casi siempre van hacia los mismos. Los de Michoacán van a trabajar en algunos lugares, los de Oaxaca a otros lugares y en las mismas ocupaciones. O bien, si lo vemos particularmente por estados, hay migrantes que van, por ejemplo, en el Estado de México, el principal grupo étnico, que son los mazahuas, pues van hacia la Ciudad de México, muchos de ellos, pero muchos también van a Estados
Unidos, principalmente en la zona de Chicago. Entonces las migraciones están en esa forma y hay muchas características de los migrantes, casi todos van hacia Tijuana, en México, incluso los extranjeros, para ver si pasan ahí. Hay gente profesional, digamos, o dedicada a las actividades de pasar a los migrantes hacia el otro lado. Antes se llamaban polleros, ahora se les llama coyotes, que se dedican a eso. Hay gente que no solamente migra hacia diferentes países sin cultura o sin estudios. Los canadienses, por ejemplo, van a todas las universidades del país a captar a jóvenes que están saliendo de la universidad para que vayan a Canadá. En fin, hay una serie de condiciones. Muchos autores dicen, está bien, se van por necesidad, pero las remesas no han cambiado el desarrollo social de esos grupos en sus lugares de origen. Eso es lo que han demostrado algunos estudios. Sin embargo, las remesas son muy importantes para muchos países, sobre todo para México. Recuerden que es ahora más importante que el petróleo, que las exportaciones petroleras. Y tenemos más de 11 millones de personas que están en Estados Unidos, casi todas ellas en California, Texas, Illinois y Arizona. La principal destino de los migrantes es Estados Unidos, a las regiones que hemos mencionado anteriormente. Por favor. Esto es simplemente la ubicación geográfica de cada uno de los lugares que ya mencionamos, algunos otros, pero los más importantes son los 4 estados. La siguiente, por favor. Ahí vemos el tipo de actividades a la que se dedican, principalmente en el sector terciario, ocupaciones que realmente la población americana o afroamericana ya no son capaces de desarrollar, como son trabajos en el campo, trabajos de limpieza en las áreas urbanas, es lo que hacen nuestros connacionales en Estados Unidos. Esto simplemente, por favor, esto es una idea de los salarios que perciben en 2013, algunos de ellos hasta más de $40,000 anuales, pero muchos hasta $10,000, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupaba ver qué pasa con el mercado laboral juvenil mexicano y sobre todo qué pasa también con los grupos étnicos que hay en el país, que son importantes y que han sido discriminados y rezagados a partir de la conquista, es decir, más de 500 años, que no se han mejorado las condiciones de las poblaciones indígenas, aunque en México podemos decir que todos somos indígenas, todos tenemos genes indígenas, que ahora en la genética moderna es el gen M16, y de algún modo lo tenemos los americanos que vivimos de este lado. Sin embargo, la definición de la etnia en México se da por si se habla o no una lengua indígena. Actualmente, la siguiente, por favor, la siguiente quiero, después regresaremos a los anteriores, pero en ese mapa nos indica cómo Oaxaca, ¿sí? Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán son los estados que tienen grupos étnicos más importantes, más del 30% de su población en esas regiones. El resto, todo el país tiene, como les decía, pero realmente se concentran. Incluso, como ustedes saben, hay muchos, Chiapas, Oaxaca, muchas poblaciones indígenas que al ser discriminadas y maltratadas se empezaron a reunir entre ellos y fueron hacia el sur. Si ustedes ven en Chiapas debe de haber más de 30 poblaciones indígenas diferentes, que no son todas originarias de Chiapas, sino que han venido, digamos, reculando de la zona centro del país hacia lugares donde tenían una mayor identificación. Parece ser, si no mal recuerdo, el grupo más numeroso actualmente de la etnia es la etnia maya, en la península de Yucatán, en número y en importancia relativa. Entonces, nosotros quisiéramos probar qué es lo que pasa con esas poblaciones y en general con la población joven en México, cómo responden ante los incentivos, sobre todo de educación, y qué papel tiene la educación en esto. Y entonces hicimos unas ecuaciones econométricas de tipo de corte transversal
Y nos preocupaba mucho el tener una seguridad estadística al máximo, siempre hay un margen de error, pero se le hicieron a estas ecuaciones que vamos a mostrar a continuación todas las pruebas estadísticas para tener la confiabilidad de que estos resultados son verdaderos. Y se tomó el censo del 2010, que es el último dato que tenemos de la población indígena. También una de nuestras recomendaciones, me adelanto un poco porque ya parece claro decirlo, es que hace falta información sobre los grupos étnicos del país. Es otra forma de discriminación. No hay información, pues no se sabe qué pasa, poco podemos decir. Se hace solamente cuando se levanta el censo. En las demás encuestas nunca se habla ya de por ejemplo, en la encuesta de ingreso-gasto, en los sondeos de población, en muchos otros estudios, no se habla de la gente que habla lengua indígena, y que no son pocos, ahora actualmente son como 7 millones de habitantes del país, mayores de 5 años, a lo mejor relativamente dicen es el 5% de la población, pero que representa las características de muchos otros mexicanos que aunque hablen español, que son sus vecinos, que viven por ahí, que ya perdieron la lengua, pero que tienen más o menos las mismas condiciones. Entonces estas ecuaciones nos preocupaban dos cosas sobremanera. Uno, cómo responden ante la educación y qué es lo que pasa con sus trabajos o el ingreso, qué pasa con sus condiciones de bienestar. Tomamos una variable del bienestar, digamos, social o general de todos los jóvenes mexicanos, y una de las variables que en el censo se prestaba para hacer esto era aquellos que tienen drenaje en su casa. Obviamente, aquí mencionamos algunos datos anteriormente, dividimos a la población en dos grupos: los que hablan lengua, primero jóvenes de 15 a 24, como se mencionó, los que hablan lengua indígena y los que no hablan lengua indígena. Se tomó en cuenta sobre todo qué ingreso íbamos a tomar. Decidimos tomar el ingreso que en el 2010 superaba la pobreza extrema, que son más o menos entre 1.5 y 2 salarios mínimos. Entonces queríamos ver quiénes de esos jóvenes, tanto de alguna etnia o no, estaban por encima de ese nivel de pobreza, o qué es lo que los había sacado de la pobreza. Y las conclusiones a las que llegamos no parecen menores. La educación es importantísima para los dos grupos, pero más y sobre todo para los grupos étnicos en el país, los que hablan una lengua indígena. Eso lo podemos ver adelante en esta primera ecuación. Aquí en esta primera vemos el SEGOR, es la variable dependiente, que es el drenaje. El high school se tomó también solamente en cuenta aquellos que habían terminado hasta la secundaria, nivel secundario, en los dos grupos. ¿Por qué? Porque si tomábamos un nivel más avanzado de educación, ya los de las etnias prácticamente no había gente en otros grupos, pero ver qué tan importante es que por lo menos terminen la secundaria. Y aquí lo que nos dice, por ejemplo, se hace una ecuación, pero las variables binarias nos permiten tener un resultado de dos ecuaciones. Uno para los jóvenes indígenas o los que hablan una lengua indígena, y otra para los jóvenes el resto de los. Y entonces ven que, por ejemplo, ustedes vean el rendimiento que tiene de 1.45, es decir, quiere decir que por cada año de estudio a nivel secundaria, eso les permite a los jóvenes vivir en mejores condiciones, es decir, tener drenaje dentro de la vivienda. Esa es una primera conclusión. La seguridad social no importa, o sea, tiene una relación negativa con el drenaje, es decir, que aunque estén más asegurados en los trabajos, no les beneficia en cuanto a las condiciones de vida. En el caso contrario de los jóvenes que no son indígenas, sí les beneficia tanto estar asegurados en el trabajo, pero si ustedes ven el rendimiento de la escolaridad, es como casi 5 veces menor al que tienen los jóvenes indígenas. O sea que los indígenas rinden más
pueden lograr un mejor ingreso incluso que los no indígenas con el simple hecho de cada año que adicionan a la secundaria o a los años de estudio que tienen. Luego vimos también que para el caso del ingreso es importante, por ejemplo, aquí también la primera ecuación es de los jóvenes indígenas, es importante que trabajen en el sector industrial, es decir, que se generen trabajos en el sector industrial y que también, bueno, lograrán un mayor ingreso. Acuérdense que son dos cosas, una el bienestar social, que lo medimos con una variable que es el drenaje, y el otro es el ingreso. Y aquí igual nos dice, perdón, disculpen, la de abajo es la de los jóvenes indígenas. Ven aquí, para los jóvenes no indígenas no importa la escolaridad, simplemente importa que consigan un trabajo que tiene seguridad social y un trabajo en el sector industrial para obtener un mayor ingreso. En el caso de los jóvenes de alguna etnia en el país es importante, el rendimiento de la escolaridad es muy alto, es mucho más alto que para los jóvenes no indígenas. Es importante también que tengan trabajos para lograr un mayor ingreso, trabajos con seguridad social, aunque y que también desde luego estén en el sector industrial. Tampoco, también aquí lo que nos dice es que el drenaje, o sea, la condición de bienestar de los indígenas no importa, o sea, no es un impedimento para que ellos logren mejores ingresos. Entonces, también se ve, bueno, todo esto, los estados. Entonces, la conclusión importante es, hay que educar y sobre todo que no se pierdan las condiciones de la lengua materna, o sea, del lenguaje indígena o del lenguaje de su etnia, para que tengan, no tenemos por qué perder esa riqueza cultural que existe en el país. No tenemos por qué perder el maya. Por ejemplo, si ustedes van a Yucatán o a Mérida, a cualquiera de estas partes, sabemos perfectamente que el acento maya impera en el español de esa zona. Las bombas, todo eso que hemos, como hablan los yucatecos, pues no es más que el origen, no es la forma en que más que la forma en que se pronuncia el maya. O sea, el maya es un lenguaje monosilábico que va sílaba por sílaba pronunciando, chac, mod, merida. Entonces, esa herencia que tienen los yucatecos es parte de ese lenguaje. Cuando se pierda el lenguaje maya, en esa zona se va a ir perdiendo todas esas condiciones, la riqueza cultural que tiene el país. Entonces, algo que es fundamental en el país, hay que educar a la gente, al costo que sea. Es decir, si nosotros seguimos gastando el dinero en otras cosas, bueno, salud es importante, son muchas cosas importantes, pero algo básico para el bienestar en general de la población es la educación y sobre todo la educación básica. La educación básica me refiero, por lo menos a nivel secundario. ¿Por qué? Porque eso les da unas... Y aquí en México tenemos otro problema, que esto ya no se menciona en esta investigación, sino en otra, y es que en México hay un sesgo hacia la educación superior, y eso crea discriminación o desigualdad, porque los recursos que deberían de destinarse a la educación básica se van para las universidades, y en las universidades tenemos nichos de gente privilegiada, que a veces no lo aprovecha como debería, o esa es otra cuestión, pero aún así simplemente el destino de los recursos en educación debe darse a la educación básica, pero fuertemente. O sea, no quiere decir que tengamos el mismo sistema educativo o la reforma educativa de Nuño o de Peña Nieto, que eso nos va a cambiar. No, más recursos a educación primaria, con más materiales didácticos, con algo más académico y científico que pueda hacer cambiar al país. Eso sería nuestra intervención y les agradecemos su atención.